sendero está abierto, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Profecías apocalípticas para 2023. Entramos en 2023 y hay quien se pregunta qué nos deparará. Y más allá de nuestra búsqueda interior, cambios, ilusiones o sufrimiento o simplemente la rutina, hay quien cree que el destino ya está escrito. Un destino global ya escrito en las profecías. Como una caja en la que alguien querría mirar, aunque fuera de reojo, por simple curiosidad o para estar más prevenido ante lo que se avecine. Pues bien, más allá de las profecías individuales de cada uno, hablar de profecías globales, es hablar del adivino francés más famoso de todos los tiempos, Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, y su libro Les Prophéties, una colección de 942 cuartetas poéticas publicadas en 1555 que supuestamente predicen eventos futuros. Pero, más recientemente, durante el siglo XX, la mística búlgara Vangelia Pandeva Gusterova, comúnmente conocida como Baba Vanga, quien está ciega desde la primera infancia, también se ha hecho mundialmente famosa por el cumplimiento de sus adivinaciones. Ha dejado predicciones hasta el año 5079. También otros, ocultistas, tarotistas e incluso santos, han dejado escritas profecías para el año que comienza. Hay muchas interpretaciones. Os contamos solo algunas, a nuestro parecer las más verosímiles. Y ya os adelantamos que son cuanto menos apocalípticas. Se iniciará una gran guerra. Y no nos referimos exactamente al conflicto armado Rusia-Ucrania, aunque algunos ya lo consideran una clara confrontación mundial, interviniendo otros países como países europeos, Estados Unidos, etc., en un alarde de hipocresía subyacente manifiesto a todas luces. Nos referimos a una gran guerra que se iniciaría a principios de año, en Oriente Medio, a partir de la gran convulsión existente en el Golfo Pérsico, en la que intervendrían países como Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos, entre otros. Posteriormente habría un ataque de Turquía a Grecia. Todo esto pudiera ser chocante, pero los eruditos de la materia no lo consideran tanto. De hecho, han ido apreciando unos cuantos signos, y al final, estos pequeños signos son los que desarrollan cualquier tipo de confrontación, en la que los aspectos geopolíticos y económicos priman en un mundo convulso. Pues bien, con tantos países en conflicto, en torno a febrero de 2023, daría inicio la Tercera Guerra Mundial. Se unirían países como Rusia o China, y el conflicto avanzaría por Europa. Todo ello generaría una crisis económica y migratoria sin precedentes. Tan alto subirá el celemín de trigo que el hombre se comerá a su semejante, escribe Nostradamus. Paralelamente, en relación con esto, Baba Vanga ha predicho una guerra nuclear, aunque algunos afirman simplemente una explosión nuclear, por ejemplo, en una central nuclear, pero sería tan grande que sumiría al continente europeo en la devastación. Hay quien ha calculado que quizás Francia
podría ser uno de los países europeos a donde se emigraría, debido a su mayor resistencia, basándose en su mejor posición armamentística y del ejército del que dispone, con lo que la mayoría de países europeos se refugiarían ahí. Si atendemos a las centurias de Nostradamus, las ciudades de Rouen y Évreux, dos ciudades a unos 100 kilómetros al este de París, no serían invadidas cuando escribe: Rouen, Évreux, no caerán ante el rey. Por otra parte, Baba Vanga también habla de un arma biológica letal para millones de personas. Después de lo ocurrido con el COVID-19, tampoco esto parece descabellado. Es más, hay quien afirma que enfermedades como la viruela no han sido erradicadas a conciencia, precisamente para conservarlas como arma biológica. Pero no son pocas las armas biológicas conocidas y mucho menos las que podríamos llamar secretas o clandestinas, que incluso podrían ser modificadas para un uso más peligroso si cabe. Si nuestra imaginación lo cree plausible, probablemente es que ya se haya hecho. Pero la guerra humana no sería la última de las catástrofes. Por otra parte, en torno a las mismas fechas de inicio de año, se ha predicho un oscurecimiento del Sol, o mejor dicho, un debilitamiento en su intensidad, y posteriormente habría una recuperación o un repunte posterior o pico de brillo de mayor intensidad que el actual. Esto ocurriría en abril, junto con una posible alteración del campo magnético. Todo esto traería calamidades naturales propias de la desestabilización del clima, además de una gigantesca tormenta solar que arrasaría toda nuestra tecnología tal y como la conocemos, desde las centrales y redes eléctricas hasta Internet, así como comunicaciones y componentes electrónicos presentes en todo cuanto nos rodea. Durante el ciclo solar, cada 11 años se produce la inversión del campo magnético del Sol. Las líneas del campo magnético cerca de las manchas solares se enredan, se entrecruzan y se reorganizan, lo que puede causar explosiones, conocidas como llamaradas solares. Estas fulguraciones son inmensos estallidos de radiación procedentes de la liberación de energía magnética, que lucen como áreas brillantes en el Sol y que pueden durar desde minutos hasta horas. También pueden producirse eyecciones de masa coronal, que son fenómenos distintos, aunque relacionados, y pueden suceder de manera independiente. Así, una eyección de masa coronal puede expulsar millones de toneladas de material del Sol al espacio, a miles de kilómetros por hora, formando una explosión espectacular que puede alcanzar la Tierra. Si una eyección de masa coronal choca con la Tierra, puede provocar una tormenta geomagnética con los consecuentes daños que antes mencionábamos en las infraestructuras y aparatos eléctricos y electrónicos, lo que se traduce en falta de agua, electricidad, iluminación, afectando a ciudades y pueblos enteros, incluyendo hospitales, defensa, transporte, satélites. Todo o casi todo se sumiría en el caos en nuestra sociedad actual. Lo cierto es que el Sol ha emitido el pasado 2 de octubre una de las llamaradas más potentes de los últimos años, de clase X, como la más potente del anterior ciclo solar en 2017, catalogada dentro de la clase X9, una de las mayores en la escala que mide la intensidad de estas fulguraciones. Los científicos siguen de cerca la radiación y las posibles emisiones de masa coronal asociadas, ya que el fenómeno es conveniente poder predecirlo o conocerlo mejor, debido a la evolución del mismo, ya que pronto llegaremos al máximo solar. Recordemos que se espera que el Sol alcance su máximo solar, es decir, la etapa más dinámica durante su actual ciclo de actividad, en 2024. Pues bien, cabe recordar aquí el evento Carrington, un conocido evento por ser la mayor tormenta solar de la que tengamos constancia que ha impactado en algún momento de la historia sobre la Tierra. Tuvo lugar el 1 de septiembre de 1859. Un astrónomo aficionado llamado Richard Carrington, de ahí el nombre del evento, descubrió la erupción solar desde el magnetómetro del Real Jardín Botánico de Kew, en el suroeste de Londres.
Carrington observó lo que describió en la superficie solar como 2 parches de luz intensamente brillante, que se prolongaron durante unos 5 minutos. En cuestión de horas, aquella erupción solar impactaba contra la Tierra, y sus consecuencias se hicieron notar en todo el planeta. El fenómeno provocó el cortocircuito en los sistemas de telégrafo que habían empezado a funcionar unos 15 años antes en Europa y América del Norte. Muchas líneas ardieron y algunos operadores incluso resultaron heridos, se dice. Desafortunadamente para nosotros, un evento similar sería catastrófico hoy día, ya que la tecnología eléctrica y la tecnología de entonces no estaba tan avanzada como lo está ahora, y la población tampoco éramos tan dependientes como lo somos a día de hoy de la electricidad. Además, aquel día de septiembre de 1859, una aurora iluminó los cielos en latitudes tan al sur como la ciudad de Madrid. Sería curioso ver una aurora, que no podemos decir boreal, en una latitud tan al sur, o si realmente al verlo pensáramos que algo apocalíptico está sucediendo. También se habla de profecías sobre un cambio de órbita de la Tierra. Como curiosidad puramente científica, nada apocalíptico en este caso, justo el día de hoy, en el momento en que estamos grabando, a esta misma hora nos encontramos en el punto de la órbita de la Tierra más cercana al Sol, viajando a unos 3.500 km por hora más rápido, y a 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en el perihelio, es decir, que en el punto más alejado de la órbita de la Tierra con respecto al Sol. Otra profecía de Nostradamus, en la Centuria II, indica además que una estrella será visible. Hay quien se atreve incluso a predecir la región celeste, nada menos que en la constelación del Cisne, una región con enigmas y mitología en su historia. Así dice el texto: la gran estrella arderá durante 7 días, nublado hará 2 soles aparecer. En un principio, esto podría estar avalado a nivel científico. Larry Molnar, de la Universidad de Calvin y el Observatorio Apache Point, en Wyoming, había predicho que 2 estrellas de la constelación del Cisne no solo estarían orbitando, sino que caerían progresivamente una sobre la otra hasta colapsar y explotar en 2022, en una nova que sería vista en el cielo durante 6 meses. Las novas son eventos astronómicos donde 2 estrellas, no demasiado brillantes, chocan para liberar una gran cantidad de energía, que ante nuestros ojos se presenta como una nueva y brillante estrella en el cielo. Los cálculos fueron publicados en 2017, pero recientemente fueron revisados y se consensuó que había errores de por medio, incluido un error tipográfico que daban al traste con la predicción. En todo caso, podría haberse retrasado hasta 2023, o simplemente, ¿por qué no?, pudiera ocurrir con otras estrellas, aunque no hayan sido predichas por el equipo de Molnar. De hecho, este mismo año 2023 se hará posible la conjunción de los 2 planetas más visibles del sistema solar desde la Tierra, Venus y Júpiter, con lo cual en algún momento sería ese punto más brillante en el cielo, debido a la conjunción de estos 2 planetas desde nuestra visión. Lo que sí es cierto es un evento cósmico sucedido hace casi 2000 años. Un encuentro entre 2 estrellas que orbitaban entre sí, entre el año 42 y 43 de nuestra era. Algunos estudios han postulado que el pico de la onda de expansión de tal evento se alcanzará en algún momento entre 2023 y 2024. Esto argumentaría los cambios que antes comentábamos en el sistema solar. Pero no solo eso, sino que encajaría con otras de las profecías, o mejor dicho, lo que se ha atribuido a 2 profecías en una, que dice así: fuego celestial cuando las luces de Marte se apaguen. La primera parte de la cita haría referencia a algo así como a un extraordinario manto o lluvia de estrellas fugaces que cubrirían el cielo, lo cual podría ser explicado por el evento cósmico anterior, de manera que esa citada onda expansiva, por decirlo de alguna manera, podría haber sido capaz de mover o modificar los cuerpos celestes más pequeños y que al entrar en la atmósfera, como todos sabemos, atraídos por la gravedad de la Tierra, en este caso, se incendiarían formando ese fuego celestial. Y tenemos la segunda parte, como un aviso, cuando las luces de Marte se apaguen. Esta segunda parte ha sido traducida de diferentes maneras.
como una luz que cae sobre Marte. En Internet es la versión más común, lo que haría referencia a que una nueva nave humana llegaría a Marte. Pero esto ya ha sucedido en el pasado. Otros dicen que estallaría al entrar cerca o en su superficie, pero esta interpretación creemos que no sería algo tan relevante, y mucho menos los que afirman que el ser humano pisaría en 2023 el planeta rojo. Algo que no creemos que suceda al menos hasta dentro de unos años, siendo las previsiones más favorables para finales de esta década. A nuestro parecer, la traducción sería más algo como lo que hemos citado, una falla o falta de luz en Marte. Esto sí tendría más que ver o tendría más sentido con el enfoque de las profecías expuestas hasta ahora. Podría tener que ver con esa pérdida de brillo del Sol, puesto que la luz que vemos de los planetas es la que se refleja desde el Sol. Son solo conjeturas subjetivas, en las que se puede meter con calzador cualquier argumento si tenemos en cuenta lo escueto de los textos escritos sobre las profecías. De hecho, varios videntes incluso indican que habrá un resplandor y un oscurecimiento, y luego como lluvia de estrellas fugaces, y que en 2024 podría caer un cuerpo celeste importante sobre la Tierra. Independientemente de todo lo expuesto, cada poco tenemos noticias de algún cuerpo celeste pasando cerca de la órbita terrestre. Y aunque se ha conseguido el hito astronómico sin precedentes de poder desviar uno de estos cuerpos celestes, puede que no sea tan fácil si ocurre con poca antelación. Pensar que los tenemos todos controlados es quizás exagerar. Basta un cuerpo del tamaño de un coche para causar bastantes problemas. Otra de las profecías de Nostradamus también presagió que las temperaturas del planeta y el mar seguirán en aumento, lo que es una realidad comprobada desde hace décadas, cuando afirma: como el sol, la cabeza abrasará el mar brillante, los peces vivos del mar negro casi hervirán. Cuando Rodas y Génova estén medio muertas de hambre, la gente del lugar para cortarla se afanará. También dice: en el contexto de cambio climático y guerra nuclear, que se aceleraría el proceso. Durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verá todos los días. La tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. La explosión nuclear junto con el cambio en su órbita provocaría temperaturas altísimas, niveles altos de radiación y también el aumento del nivel del mar. Por otra parte, también se encuentra el Papa Francisco entre sus predicciones, ya que según el médico y adivino francés, su mandato terminará el año entrante ante la llegada de un nuevo Papa, algo que no sorprendería a muchos, con la que ven cada vez más cercana su renuncia. Aunque quizás haya que decir que el Papa Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre de 2022. Para algunos, esto ya es la parte de la profecía a la que se refiere que se habría cumplido, con la que tendría que ser el cambio natural si Benedicto no hubiera cesado. Pero los más agoreros incluso afirman que la salud del actual Papa está menguada a sus 86 años. Ya se me entiende. Además, afirman que el nuevo Papa sería un Papa oscuro, una persona oscura y peligrosa que haría perder la credibilidad del mundo en la religión cristiana. Cambiando de tercio, Baba Vanga profetizó el nacimiento de bebés modificados a la carta y la clonación de humanos. Incluso habría una parte en que la vidente apunta a la prohibición de nacimientos naturales para controlar a la población mundial en constante crecimiento, y que se impulsaría la producción de vida humana en los laboratorios. En algún sitio encontré también la posible visita de extraterrestres en 2023. Pero no he rebuscado mucho más, ya que es algo que no he podido confirmar y sinceramente es algo que lleva profetizándose por ufólogos desde hace décadas. Después de la Tercera Guerra Mundial, el cambio de papa, de una crisis de hambruna y de catástrofes naturales que arruinarían al planeta, Nostradamus vaticinó otro gran cambio, si es que queda alguien vivo. Un nuevo orden mundial. Pero esto es una conclusión muy genérica y si sucede una tercera guerra mundial y todo lo anterior, o al menos parte,
El nuevo orden mundial sería solo una consecuencia. Sin embargo, no podemos saber si se refiere a un nuevo sistema económico, a un nuevo país o grupo de países vaticinando una alianza, Rusia-China, a un nuevo orden social en el que el pueblo llano cambie las tornas ante la ruina y la miseria acaecidas. Otros esperan conflictos sociales en Estados Unidos, lo que tampoco es algo que requiera mucha evidencia, y más aún porque algo escrito en el siglo XVI iba a tener de referencia a Estados Unidos. ¿Por qué no cambios sociales en Etiopía o en un país europeo más cercano a la Francia de Nostradamus? Aún no podemos saberlo. Si estas profecías son apocalípticas en los ambientes ocultistas y del tarot, por ejemplo, las perspectivas no son menos halagüeñas. Las cartas de la muerte y el carruaje priman. Si bien el carruaje representa una adaptación o avance tirando de entre la muerte, según el tarot, la carta de la muerte no representa literalmente la muerte física, y no necesariamente es un vaticinio negativo. La muerte presenta el cambio, de acuerdo con White y Eden Gray, el fin de un ciclo y el resurgimiento de otro. Por ende, la muerte no debe ser temida, como tampoco el carro, quien representa la movilidad, el dinamismo y la rapidez en general. También es el trabajo y el éxito incluso, así como la disciplina y la capacidad para dominar las situaciones y las emociones. Más bien vaticinaría cambios importantes a los que tendríamos que hacer frente. El carro, que es el arcano séptimo del tarot, es la fuerza, la valentía y el empuje bien enfocados que necesitaríamos. De hecho, para nosotros, muchas de estas profecías son muy subjetivas. Nos ha costado buscar entre las fuentes más, originales, de acuerdo con la traducción y comparación con varias fuentes. Por ejemplo, por si alguien se lo estaba preguntando, este tipo de profecías también se habrán hecho para años anteriores, ¿no? Sabremos así su capacidad o probabilidad de acierto. Pues efectivamente así es. Haciendo un breve repaso por lo que se profetizó para 2022, esto es lo que se ha cumplido al menos parcialmente. La inflación, catástrofes naturales como la sequía. En una de sus centurias dice así: la miel costará mucho más que la cera de las velas, tan alto el precio del trigo. Por otra parte, es un poco confuso ya que incluso la miel parecería que siempre va a ser más cara que la propia cera. Pero bueno, se entiende, se podría dar como acierto. Otra dice así: alrededor de la gran ciudad habrá soldados alojados en campos y suburbios. Algunos lo atribuyen con claridad a la ciudad de Kiev, en la invasión ucraniana. Otros, a los campamentos militares establecidos durante la pandemia. Para nosotros, la gran ciudad podría ser cualquiera, teniendo en cuenta que hay muchas más guerras en el mundo. Por eso remarcamos la subjetividad, porque esto podría ser simplemente una visión occidental. Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente, y los peces vivos del mar muerto casi hervirán, escribió. Esta centuria o similar, acabamos de mencionarla, es probable que se utilizara tanto para 2022 como para 2023, y podría valer para cualquier año de la última década, o me atrevería a decir que posterior. La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se vengue la muerte de la sangre justa condenada por un precio sin delito. Expertos indican que esta sería la predicción del coronavirus, aunque no veo a la ciudad. ¿Acaso las ciudades interiores no tienen plaga? Ni tampoco veo al Vengador. Tras la muerte repentina del primer personaje, será cambiado y pondrá a otro en su reino. Esto hace referencia directa, según los aficionados a estos textos, a la muerte de Isabel II y a la coronación de Carlos III. Para nosotros nada más lejos a nuestro parecer, y en realidad se trata de una sucesión natural. A primera vista esto tendría más sentido si se pusiera a alguien que en principio no correspondiera. Otras profecías anteriores, del profeta francés nuevamente, predice desastres ecológicos en todo el mundo cuando escribe: veremos el agua subir y la tierra derrumbarse bajo ella. Hambre y enfermedades. La hambruna y enfermedad también serán protagonistas. En 2004, Baba Vanga vaticinó el tsunami de Indonesia, una de las peores catástrofes naturales que ha vivido el mundo. Sobre este terrible fenómeno, había escrito que una gran ola
cubriría la costa y la gente perecería. Cuerpos, mentes, incluso sin jefe, hay invisibles, dice Nostradamus en una de sus centurias. Esta frase haría referencia al avance de la inteligencia artificial, que por cierto fue uno de los términos seleccionados del pasado año 2022. Y Baba Vanga visualizó que en 2022 pasaríamos más tiempo que nunca frente a las pantallas. Esta predicción podría ser para los siguientes años, aunque bueno, si viene esa catástrofe solar, es probable que hubiera que reinventar de nuevo. Se paralizaría la electricidad y por tanto habría una consecuente pausa en todo lo electrónico. Y esto es lo que no se ha cumplido en absoluto, al menos a nuestro parecer. La paz renacerá de las cenizas de la destrucción. Lo aplicaban a un contexto de guerra mundial. Y bueno, podemos observar a un contexto de cualquier otra guerra, incluso a un contexto cercano, a nivel vecinal o incluso familiar. Uno puede observar si esa paz ha renacido. Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación, dice Nostradamus. Algunos hablan de la destrucción de la Unión Europea. Otros estudiosos de sus profecías indican que en esta predicción se habla específicamente sobre la salida de Italia, aunque al decir tiempo romano se podría hablar de cualquier país que antes fue parte del Imperio Romano. No se ha cumplido. La vidente Baba Vanga vaticinó otra pandemia. Aparecería un virus letal en Siberia. Incluso quienes escapen de los desastres naturales morirían de una enfermedad horrible, afirmó. Esto, aunque no haya sucedido, nadie dice que no vaya a suceder. Una plaga de langostas atacará India. Baba Vanga también visualizó escenas apocalípticas en India. Primero predijo que las temperaturas superarían los 50 grados. Será por eso que las langostas atacarían los cultivos y las zonas agrícolas, lo que provocaría una inmensa hambruna en ese país asiático. También sequías y falta de agua potable en el mundo. Para 2022 la búlgara predijo que varios países asiáticos, al igual que Australia, se verían afectados por intensos episodios de inundaciones. Esto no decimos que no haya sucedido, pero decir que habrá sequía y hambruna en un país tan grande como India, por ejemplo, o en el mundo, es algo que se cumplirá todos los años. Más bien lo englobaríamos en haber acertado un cambio climático o catástrofes naturales en general y sus consecuencias asociadas para las décadas en que estamos. Pero a diferencia de Nostradamus, Baba Vanga no dejó sus profecías por escrito. Ocurre que hay diversas versiones sobre sus videncias y anticipos. Durante el gobierno comunista, ella fue considerada el único oráculo oficial, por lo que recibía una remuneración mensual. Ni siquiera sabemos si esto es cierto. En realidad, lo que observamos en estas profecías es una acumulación de desdichas acordes con el enfoque que cada uno le da, como si uno fuera un nuevo profeta, desatendiendo el contexto general o el contexto original, construyendo con él un compendio de escenarios apocalípticos entre los que ni siquiera los que los crearan querrían vivir. Y por otra parte, en el corto plazo del día a día, la mayor parte de nosotros intentamos atender a problemas más mundanos, que nos acucian por doquier. Incluso la rutina ya es un problema que solucionar. Y ya son suficientes, más la complejidad añadida que está viniendo, sin tener que afrontar otros, sin necesidad de cargar además con una mochila apocalíptica. Después de todo, poco podríamos hacer ante tales eventos si además son de orden cósmico o divino. Y el destino de la humanidad está más cerca de nosotros, en lo que sí podemos cambiar con nuestros actos. Se avecinan malos tiempos en muchos sentidos, pero quizás no debamos esperar el apocalipsis, sino intentar que ese apocalipsis sea menor con nuestros pequeños pasos. En definitiva, la subjetividad manda, y no creemos en la ruina y la miseria perpetua, sino en la prueba de cada uno ante su pasadizo que, quiera o no, ha de cruzar. Así que voy a aventurarme yo a hacer otra predicción para 2023. El brillo de las antorchas de los pueblos llanos cambiarán las tornas y sus colores. Donde había oscuridad, habrá luz.
Muchas gracias por vuestro tiempo. Es el tiempo quien manda, a cada uno el suyo.